Hola chicos, espero que todos se encuentren bien. Estamos iniciando este tiempo. Eh, Espero que la transmisión esté correcta eh, y pues que aún me digan si se escucha bien. Buenas noches a todos. Buenas noches. Espero que todo bien. Quiero comenzar este tiempo orando. Hoy me toca a mí dar eh, el estudio de Jeremías. Gracias, Yuti. Eh, pues es un tiempo hermoso buscando a Dios juntos, unánimes en armonía como jóvenes. Aún saludos a los que después lo van a ver. Pues a mí me tocó Jeremías. La vez pasada que me tocó fue la introducción, aunque ahorita vamos rápido a dar un repaso. Y pues es la segunda parte de Jeremías. Pues vamos a orar. Vamos a orar en este momento. Vamos a pedir que sea el Espíritu Santo el que tome el control de este tiempo, el que nos hable, el que nos ministre, el que nos guíe, el que nos capacite, el que nos enseñe. Y pues espero que todos estén bien. Déjenme, lo estoy compartiendo. Bueno, pues ya, vamos a empezar. Señor, gracias te doy por este tiempo, gracias porque hoy tengo el privilegio y la oportunidad de estar con los jóvenes compartiendo de esta palabra, aún con mis hermanos que se han de conectar. Tú eres el que pone el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Y el día de hoy yo quiero que tú seas glorificado, tú seas exaltado, tú seas honrado por medio de esta preciosa palabra que el día de hoy vamos a escuchar, vamos a recibir. Ruego que sea el Espíritu Santo nuestro Maestro, ruego que el Espíritu Santo sea el que guíe mi boca, Señor, que salga tu palabra de mi boca, Señor, palabra de edificación, palabra de bendición, palabra que venga de ti. Señor, que tú seas el que edifique, Señor, esta preciosa obra, que tú nos ministres también, Señor. Ruego que tu palabra venga poderosa, tu palabra sea esa lámpara a nuestros pies, esa lumbrera a nuestro camino. Yo ruego que tu nombre sea glorificado en esta noche, Padre. Ruego que quites todo argumento, derribes todo argumento que se levante en contra de tu conocimiento, derribes toda mentira, Señor, derribes todo lo que Satanás aún ha querido sembrar, Señor, en nuestras mentes, y que tú lo derribes por medio de la verdad. La verdad está en tu palabra y la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Aún Él decía que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y hoy te pedimos que podamos conocer la verdad que está en tu palabra y tu verdad, la única verdad más bien, nos haga libres. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, les vuelvo a comentar, yo estoy dando Jeremías. A mí me encanta mucho este libro. De hecho, es creo que uno de los primeros libros que yo empecé a leer cuando me convertí al Evangelio. Y me encantó porque me identifiqué con Jeremías. En primera, Jeremías se cree o los teólogos dicen que Dios lo llamó a una edad de 17 años. Muy, muy, muy jovencito, un adolescente. Y bueno, el significado de Jeremías es el Señor exalta, el Señor coloca y el Señor establece. Habíamos comentado que era hijo de Hilcías. Su papá también fue un gran profeta. Y bueno, él es de un pequeño, o era de un pequeño lugar llamado Anatot, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Hay algo muy interesante ahí en la ciudad donde él era.
Y bueno, bueno, déjenme ver qué más les quiero comentar. Bueno, que Dios le hizo ese llamado al ministerio. ¿Por qué? Para que él, fíjense algo, exhortara al pueblo de Dios. O sea, siendo un jovencito, Dios lo usó para exhortar al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios se apartara de sus pecados y se volviera a Dios. Algo interesante es que es conocido como el profeta llorón, porque era un hombre muy sensible, tenía un corazón muy maternal y, y a pesar que tenía un corazón muy maternal, era una persona muy sensible. Dios lo usó como un profeta que exhortara al pueblo. La verdad, yo en un momento dado, yo decía, cómo Dios puede usar la vida de los jóvenes, ¿no? De una manera impresionante. Y aún, yo creo que muchos nos vamos a identificar con Jeremías. ¿Por qué? Porque Jeremías, mismo Jeremías, le llegó a decir a Dios que él era muy chavo, muy joven. En unas versiones dice que era como un niño, ¿no? Otras versiones le dice, es que soy alguien sin experiencia. Pero bueno, ahorita vamos a leer algunos versículos de Jeremías. Vamos a dedicarnos al capítulo 1. Y bueno, en Jeremías 1:1, yo quiero leérselos, aun si tienen Biblia, lo puedan leer ustedes en su Biblia. Dice así en Jeremías 1:1, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías. Les comenté que Hilcías, que era su papá, también fue un profeta. De los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en la tierra de Benjamín. Fíjense, aquí menciona que nació también en una familia sacerdotal. Anatot fue una ciudad sacerdotal desde los tiempos antiguos. En Josué 21, del 17 al 18, habla de esta ciudad Anatot. Y ahí nos muestra cómo era una ciudad de sacerdotes y de profetas. Entonces, número 1, aquí vemos cómo Jeremías ya nació en una familia sacerdotal, en una familia de profetas y de sacerdotes, y cómo nos muestra ahí la palabra que muchas veces Dios marca nuestro camino desde antes de nacer, y ahorita vamos a ver esa parte, y sabe dónde establecernos, sabe dónde debemos de nacer, en qué ciudad, en qué lugar, porque ahí Dios quiere cumplir sus planes y sus propósitos. Hay gente que aún nace en un lugar y Dios los manda al extranjero, ¿no? También a cumplir propósitos de Dios. Pero aquí, refiriéndonos a Jeremías, vemos cómo Dios tenía un propósito para que él naciera en esta ciudad, en una familia sacerdotal, en una familia de profetas, porque él iba a seguir esa misma línea. Entonces vemos que a Dios nada se le escapa, fue su soberanía, así que si nosotros nacimos en México, es porque Dios tiene planes en nosotros aquí en México. Si aún Dios te llama al extranjero, pues también gloria a Dios porque allá te quiere usar. Pero es importante que nosotros veamos que aquí en Jeremías 1:1 menciona su ciudad, menciona que nació en una familia sacerdotal, porque para Dios era importante mencionarlo. Era importante incluso hasta recordárselo a Jeremías, para decirle, Jeremías, yo ya tenía planes para ti desde antes que nacieras y tenía propósitos por los cuales yo quise que nacieras en esta ciudad donde había profetas, donde había sacerdotes. Entonces, ese es lo que yo quería mencionarles como número 1 en esta enseñanza. Número 2, también quiero mencionarles algo que Jeremías fue elegido para ser profeta. A lo mejor nació en una familia sacerdotal profética, pero Dios ya lo había elegido desde antes para que él fuera profeta. Y lo vemos en Jeremías 1:5, ¿tienen su Biblia ahí?
Jeremías 1:5 dice así: antes que te formase, en el vientre te conocí. Qué hermosa palabra. Esa palabra a mí me quebranta, porque dice, antes de que te formase, o sea, antes de que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre, dice, yo ya te conocí. O sea, Dios ya nos conocía. Nuestros padres no, pero Dios ya nos conocía desde antes de formarnos en el vientre de nuestra mamá. Y antes que nacieses, te santifiqué. ¿Oyeron esa palabra? Te santifiqué, o sea, te aparté desde antes. Y dice también, te di por profeta a las naciones. ¿Qué le estaba diciendo? Te puse como profeta para las naciones. En ese momento era para el pueblo de Israel, pero él no sabía que después las profecías que Dios le había dado iban a quedar grabadas en este hermoso libro que es la Biblia y que en todo el mundo iban a ser leídas. Dice, y te di por profeta a las naciones. ¿Qué quiere decir aquí? Que antes de haber nacido, Dios ya había establecido planes para Jeremías, así como para tu vida y mi vida. Dios ya planeó cosas para que nosotros las cumpliéramos en esta tierra. Dios ya lo había escogido desde antes de nacer y ya tenía planes para él. Quiero que se les quede bien grabado esto. Cuando Dios nos elige es para sus planes divinos. Y cumplir los planes de Dios es mejor que los propios, que los nuestros, créanme. Alguien un día me dijo, ¿sabes qué te va a hacer feliz? Cumplir los planes y los propósitos de Dios en esta tierra. Y aquí vemos en Jeremías 1:5 cómo Dios le confirma, le reafirma a Jeremías cómo Dios, desde antes que él naciera, Dios ya lo había elegido para ser un profeta, con un plan ya definido. Y muchas veces nosotros tenemos que preguntarle a Dios. Yo no sé si les ha llegado a pasar, pero a mí en algún tiempo, en mis lapsos, como les digo a ustedes, los jóvenes, mis lapsos brutus, muchas veces le he dicho, le preguntaba eso a Dios, ¿por qué nací? ¿Por qué permitiste que yo naciera? Y cuando yo leía esta parte en Jeremías 1:5, Dios me decía, yo tengo planes. Y aún dice la palabra en otro texto, porque los pensamientos, y en una versión dice, porque los planes que yo tengo acerca de ti son de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Entonces aquí vemos cómo Jeremías, Dios ya lo había escogido. Jóvenes, cuando nosotros llegamos a Cristo, es porque Él nos escogió y nos eligió. Y Él es el que nos ha buscado y nos buscó. O tú, hermano o hermana que estás viendo este video, es porque Dios te escogió con planes divinos. A Jeremías Dios lo escogió para ser profeta a las naciones. Tú debes de preguntarle a Dios, a mí, ¿para qué me escogiste, Señor? A mí, ¿con qué planes divinos me escogiste? Así como tuviste planes para Jeremías, sé que tienes planes para mí. Y yo te pido que tú me los muestres, que tú me los afirmes, me los confirmes. ¿En dónde? En la preciosa palabra. Número 3, vemos aquí también que en Jeremías 1:6, vamos a leer Jeremías 1:6. Y dice así, y yo dije, o sea, Jeremías dijo, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar. Fíjense lo que le dice, no sé hablar porque soy niño. En unas versiones dice soy niño, en otras versiones dice soy muy joven, ¿sí? Soy inexperto. Y yo les decía, muchos teólogos creen que Jeremías fue llamado a los 17 años. Y aquí Jeremías le está diciendo a Dios, o sea, tú dices que me llamaste como profeta y yo no sé hablar.
O sea, él veía sus limitantes humanas, como todos nosotros lo vemos. Y le dijo, y aparte que no sé hablar, soy muy pequeño, soy alguien sin experiencia. ¿Cómo es que tú me elegiste para ser un profeta y luego ser un profeta, ¿no? Y más en esos tiempos. Y bueno, fue llamado a profetizar cuando era muy joven. ¿Qué más les quiero decir? Esto es bien importante que les quiero decir. El Señor que lo ha formado y llamado puede juzgar si es capaz de realizar la tarea. O sea, ¿quién es el que puede juzgarte o el que sabe si puedes realizar esa tarea? Es Dios, nadie más. O sea, él puede detenerte y decirte, momento, no estás capacitado, o aún él te puede decir, sí estás capacitado. Pero quiero decirte algo bien importante. Cuando menos capaces nos sientamos, es cuando es Dios obrando por medio de ti y de mí. Cuando menos capaz te sientas de hacer algo que Dios te llama, Dios dice, estás capacitado. ¿Por qué? Porque va a ser Dios haciéndolo por medio de ti. Va a ser Dios obrando por medio de ti. No van a ser tus fuerzas, no va a ser tu talento, no va a ser Dios. Y entonces, cuando es Dios haciendo la obra, es cuando Él es glorificado y es cuando tú glorificas a Dios. Pero cuando tú dices, sí, Señor, yo puedo, yo estoy listo, es cuando Dios dice, no estás listo porque lo vas a hacer envaneciéndote tú. Por eso Jeremías, yo estoy con Nehemías, está muy parecido el nombre Jeremías. Cuando él mismo ve su limitante, Dios le dice, así que estás listo. Así como Moisés, ¿recuerdan? Que Moisés decía, es que yo también, él decía, no sé hablar. No, muchos creen que fue tartamudo y y Dios lo capacitó. Dios incluso fue un líder, Moisés. Y así ahorita, Jeremías, muchos de nosotros, cuando menos capaces nos sientamos para hacer lo que Dios nos llamó y para lo cual nos escogió como a Jeremías, es cuando Dios es el que nos va a capacitar, es cuando Dios va a obrar por medio de nosotros, es cuando Dios va a poner sus palabras en nuestra boca. Así que, jóvenes, tú y yo no tenemos pretextos para servir a Dios. Tal vez nos vamos a sentir limitados como Jeremías, pero es cuando debes ir a Dios y le ves, Señor, aquí estoy, pero yo no me siento capaz. Pero aquí estoy, Señor. Si tú quieres, aquí estoy y tú capacítame para tu obra. Por eso es bien importante que nosotros, como ahorita estamos estudiando los jóvenes de la Biblia, veamos que ellos eran como tú y yo, que tenían miedos, que tenían inseguridades, que tenían limitantes, que no eran los super líderes, no eran los super hombres o mujeres, sino eran de carne y hueso y un poco de pescuezo, como dicen por ahí, como tú y yo. Pero que era lo más importante, era que Dios estaba con ellos, era que Dios fue el que les hizo el llamado, fue Dios quien los escogió, fue Dios quien los eligió, fue Dios el que los fue capacitando para que cumplieran ese plan divino. Yo te quiero decir como joven, si Dios te llamó, Dios te escogió, es para cumplir planes y propósitos en esta tierra que Dios ya estableció y ya trazó en tu vida y en mi vida. Tienes que ir a Él, tienes que orar, tienes que doblar rodillas, tienes que ir a la palabra, tienes que pedirle, Señor, eh, aquí estoy, dime para qué me llamaste, para qué me escogiste desde antes que yo naciera y ayúdame a ir con esa dirección, con tu dirección. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos podemos desviar de los planes y propósitos de Dios, sí. Cuando nosotros no estamos alineados a Dios, a su voluntad, es muy fácil que nos desviemos a otras cosas que no son la voluntad de Dios. Y entonces nos vamos a frustrar, nos vamos a desanimar. Y hubo muchos hombres y mujeres en la Biblia, incluso uno de ellos fue Salomón.
Si ustedes leen el libro de Eclesiastés es un libro donde Salomón muestra su frustración, de que aunque pareciera que tenía todo, pareciera que le había ido bien, entre comillas, al último él reconoce lo que realmente y da consejos, lo que realmente te va a hacer feliz es temer a Dios y servirle. Él dice en los últimos versículos del último capítulo de Eclesiastés. Entonces, como jóvenes, lo que te va a hacer feliz es cumplir sus planes de Dios. No hay más. Tal vez tú tienes planes, pero ponlos en las manos de Dios y dile, Señor, si estos planes vienen también conforme a los planes que tú tienes para mí, sígueme guiando por esta dirección y si no, guíame a la dirección correcta. Redireccióname, así como no, hay veces, ¿no? El GPS redirecciona porque vamos por el camino incorrecto, aunque nosotros creíamos que íbamos bien. El GPS que hace nos redirecciona. Así es el Espíritu Santo, es como un GPS. Nos va a redireccionar a los planes de Dios, a cumplir su propósito. Y bueno, también número 4, Dios le encomienda la misión de ser profeta. No tan solo lo eligió, sino le encomienda. O sea, le dice, te encomiendo esto, Jeremías, no se te olvide. O sea, sí te escogí pero es una encomienda que yo te estoy dando. Es algo que debes de cumplir. Y lo vemos en Jeremías 1, del 9 al 10. Fíjense lo que Dios le dice a Jeremías. Le dice del 9 al 10. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Fíjense lo que dice Jeremías, tocó mi boca. Y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. O sea, le dice Jeremías, dice, y tocó mi boca y me dijo, he puesto mis palabras. ¿Por qué? Porque un profeta habla la palabra de Dios. ¿Y qué le estaba diciendo? Tú vas a hablar lo que yo ponga en tu boca. Y te he puesto para edificar, te he puesto sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. O sea, para arruinar los planes en ese momento del pueblo de Israel. ¿Qué planes? Los planes que no iban conforme a Dios. Los planes que no venían conforme a la voluntad de Dios, pero también para redireccionar al pueblo. Y bueno, fue consagrado a decir las palabras del Señor, porque Dios lo consagró para decir sus palabras. Y una de esas palabras era decirle al pueblo que si no se arrepentía, su destrucción era segura. O sea, no fue cualquier tipo de palabra, no fue ni una palabra de prosperidad, como muchos queremos en la actualidad, o es lo que muchas veces dice, muchos buscan, ¿no? Así, yo quiero que me profeticen porque quiero que me hablen lo que viene en mi futuro. Eso no es un profeta. Un profeta es el que habla la palabra de Dios. Te confirma algo que Dios a ti ya te habló. ¿En dónde? En la palabra. Y Jeremías fue puesto en el pueblo de Israel para que él destruyera los planes del pueblo y les dijera, pueblo, ¿estás desviado? Pueblo, tienes que volverte a Dios, tienes que arrepentirte, porque hay algo seguro. Si tú no te arrepientes, va a venir una ruina segura para ti, pueblo de Israel. Imagínense un joven diciéndole eso al pueblo. O sea, no era la misión. La misión de Jeremías no era cualquier misión. O sea, era una misión de hablarle al pueblo de Israel una palabra que a lo mejor no le iba a agradar escuchar, pero era la palabra que Dios había puesto, dice aquí, en la boca de Jeremías. Y jóvenes, Dios está buscando ese tipo de jóvenes en la actualidad. Jóvenes que no le hablen a los chavos lo que ellos quieren escuchar, sino lo que deben de escuchar, lo que viene en la palabra. Y muchas veces los jóvenes
Necesitamos esa seguridad que Dios nos dé para hablar su palabra a otros jóvenes, para edificar a otros jóvenes, ¿no? Para arruinar incluso los planes del enemigo que muchas veces tiene atrapados a los jóvenes. Y nosotros somos la voz de Dios. Así como Jeremías en sus tiempos era la voz de Dios, esa voz profética, nosotros en estos tiempos somos esa voz de Dios para hablar la palabra que ya está escrita, que ya la tenemos escrita. Y yo quiero que tú te vayas con esto, te vayas con esta palabra que Dios te eligió desde antes de los tiempos. ¿Para qué? Para ser un profeta a las naciones, para ser un profeta en tu generación, para hablarles acerca del Evangelio, para hablarles que se arrepientan, que se vuelvan a Dios, que busquen a Dios, que su plenitud está en Dios, que Él es el único que puede llenar sus corazones, que Él dio lo más valioso que tenía para que ellos no se sigan perdiendo, sino que vuelvan al arrepentimiento, que el único que puede llenar los vacíos de sus corazones es Dios, porque Él es la plenitud, su Hijo Jesucristo es la plenitud, es el único que lo puede llenar en todo. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, yo no me siento capaz, así como Jeremías no se sentía capaz, Señor, pero aquí estoy. Llena mi boca de tu palabra, Señor. Guíame a hablar lo que tú quieres que yo hable en mi generación, en esta generación que la verdad está perdiéndose. Esa es la realidad, jóvenes. Tu generación, yo tal vez ya soy una generación más, ya más para allá que para acá, pero tu generación, ¿sí? Yo hoy tengo la oportunidad de llegar a ti, pero tú tienes la oportunidad de llegar a muchos más. Tu generación necesita un Jeremías que hable la palabra de Dios, un Jeremías que edifique, un Jeremías que afirme a otros en Dios. Dios quiere esos Jeremías, ¿sí? Porque tú y yo necesitamos a Dios. Tu generación, tú sabes que necesita a Dios. Y yo quiero que tú y yo meditemos en esto. Y que aun si tú te sientes inseguro como Jeremías, si a lo mejor tú dices, Señor, ¿por qué nací? Hoy Dios te está diciendo, porque te di como profeta a las naciones. Porque yo quiero que hables la palabra profética que es mi palabra. Yo quiero que le hables a tu generación de lo que yo hice en la cruz, de que yo di lo más valioso que tenía, a mi único hijo, para que ellos no se sigan perdiendo, sino vuelvan al arrepentimiento. Ese fue el mensaje de Jeremías y es el mensaje que hoy nosotros debemos de seguir predicando, aún a los jóvenes. Los jóvenes necesitan a Cristo. Tú y yo necesitamos a Cristo. Y hoy yo quiero que oremos como jóvenes y que oremos y que le pedamos a Dios que levante esos Jeremías actuales, que levante esos Jeremías en cada generación. Aún seas joven, aún seas más grande, tú puedes ser un Jeremías para tu propia generación. Dios quiere levantarte para que le prediques el Evangelio. No nada más es cuestión de los pastores, no es cuestión del liderazgo de la iglesia. Dios nos puso a todos para predicar, para ser esos Jeremías. Y que sea Dios el que ponga sus palabras, como los puso en Jeremías, su palabra en su boca. Y Él hablara, porque no somos nosotros. Es Él a través de nosotros. Es el Espíritu Santo capacitándonos para esta buena obra, en la cual Dios ya había preparado de antemano para que anduviésemos en ella. Aún nosotros fuimos llamados por Dios y elegidos, no tan solo para ir al cielo, es parte, sino para que ahorita, en estos tiempos, le hablemos a otros de ese Dios lleno de amor y de misericordia, de ese Dios que realmente desea el bien para nosotros, pero el bien está en Él. No está en los afanes, no está en las cosas de esta tierra.
está en Cristo, está en una persona, y esa persona es Jesús. Y si tú en un momento dado te has sentido inseguro de predicar el Evangelio, hoy pídele a Dios: Señor, yo me siento como Jeremías. Yo siento que no estoy listo. Yo siento que no están las palabras correctas en mi boca, pero aquí estoy. Dame la seguridad que le diste a Jeremías. Llena mi boca de tu palabra. Y sea el Espíritu Santo el que ponga en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y hoy te voy a pedir, cierra tus ojos ahí, oremos y pidamos a Dios que levante esos Jeremías y que te levante a ti. Dile: Señor, aquí estoy. Si yo soy ese Jeremías actual, levántame. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tú no te equivocas. Gracias porque tú nos elegiste. Desde antes que naciéramos ya nos conocías. Qué hermosa palabra está aquí. Tú escogiste dónde íbamos a nacer y bendecidamente somos mexicanos, así como Jeremías nació en Anatot, que era una ciudad donde había profetas y sacerdotes, y ahí tú quisiste que él naciera. A ti te ha placido que nosotros nazcamos en esta ciudad que es México, un país muy bendecido por ti, un país donde tú has tenido tanta misericordia y nos has establecido en este país y nos has llamado, Señor, porque el que nos hizo el llamado fuiste tú, y no nada más nos has llamado para darnos una vida eterna, que eso es lo más hermoso y que no hay manera de pagar el regalo tan grande que tenemos, que es ser salvos, Señor. Pero también nos has llamado para ser esos profetas actuales, esos Jeremías actuales, esos Jeremías que prediquemos tu palabra, que profeticemos tu palabra, Señor, que le hablemos a nuestra generación de ti, Señor. Y muchos de nosotros nos sentimos como en ese momento de Jeremías. Decía Jeremías: Señor, no sé hablar y soy un inexperto, soy muy joven. Y tú le dijiste, Jeremías, y dice que le tocaste su boca y pusiste tus palabras en su boca y le dijiste: Jeremías, yo te he puesto sobre naciones para derribar, para destruir, para arrancar, para edificar, para plantar. Yo te ruego que levantes esos Jeremías actuales. Levanta la juventud actual, Señor. Levanta, Señor, a cada uno de nosotros para nuestras diferentes generaciones, para hacer esos Jeremías, Señor, que empecemos a destruir toda mentira por medio de tu palabra, Señor, que se ha levantado, se ha derribado todo argumento que se ha levantado en los jóvenes, en las familias, en los matrimonios, Señor, en contra de tu conocimiento, Señor. Que seamos el medio. Tú nos has puesto a nosotros como ese medio, esos profetas actuales. Levántanos, Señor, danos la seguridad que le diste a Jeremías y muéstranos, Señor, que si tú nos has puesto en estos tiempos, es para aprovecharlos. Tu palabra dice: aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Ayúdanos a aprovechar el tiempo para predicar en esta generación tan perdida, esta generación que se ha desviado. Señor, por favor, pon tu seguridad en nosotros, pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, porque, Señor, muchas veces no nos queremos sentir rechazados. No queremos sentirnos que se burlen de nosotros, pero danos la valentía, danos el amor por predicar tu palabra, Señor, por hablarles a otros de Cristo, así como un día alguien se armó de valor. Alguien, Señor, supo que tenía que servir en su generación y nos predicó el Evangelio, Señor. Ahora ayúdanos a dar de gracia lo que de gracia un día recibimos.
Y que sé que todos los que, Señor, escuchamos el Evangelio, atendimos al llamado, porque tú, Señor, nos llevaste a atender el llamado. Nos sentimos tan gozosos de que hubo un Jeremías que nos habló de ti, nos habló de tu amor tan grande, nos habló de lo que tú hiciste en la cruz, nos habló de esa misericordia. Hoy permítenos y ayúdanos a que seamos esos Jeremías actuales, Padre, y que tu nombre sea glorificado y tu nombre sea exaltado. Yo te lo pido en esta hora, Señor, que tú fortalezcas, animes a los jóvenes, Señor, que decimos conocerte. Aún a cada hermano y hermana que está escuchando esta transmisión, anímanos, anima, Señor, para que a ellos o ellas prediquen a hombres, mujeres, matrimonios, y que más puedan llegar a tu conocimiento, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por tu presencia. Te doy gracias porque sé que tú tienes maneras de hablarnos y hoy nos has hablado por medio de este hermoso libro que es Jeremías, Señor. Y yo te pido que tu palabra hoy no haya vuelto vacía, sino que de sembrar en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros, y tu palabra haya alumbrado nuestro entendimiento, Señor, y que nos guíes a toda verdad por medio de tu palabra y nos capacites para esta buena obra, Señor. Gracias por la oportunidad y el privilegio que hoy estoy teniendo de poder, Señor, compartir esta hermosa palabra que primero ha sido para mí y ahora me das el privilegio de compartir con cada uno de los que está escuchando, está viendo esta transmisión y aún a los que va a llegar esta transmisión. En el nombre de Jesús te bendigo, mi Padre Celestial, y te alabo. Amén y amén. Pues bueno, agradezco a Dios por esta hermosa palabra, por este hermoso tiempo, y yo te voy a pedir que en esta semana tú ores. Tú ores y oremos por esta generación. Es importante que oremos por la juventud. Es importante que oremos porque Dios nos levante a ser profetas en las naciones. Y les vuelvo a repetir, un profeta es alguien que predica la palabra, que habla la palabra. Y creo que eso debemos de ser nosotros, pero para ello tenemos que estar en la palabra, constantemente escudriñándola, y que Dios nos dé el amor por estas generaciones en las cuales nosotros nos encontramos, seas un joven de 17 años como Jeremías, seas de 20 y tantos, de 30 y tantos como yo, seas de 40 y tantos, seas de 50, de 60, en esa generación en la que te encuentres, Dios te puede usar para que tú les prediques el Evangelio. ¿Sale? Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, un fuerte abrazo. Y pues los invitamos a que sigan en las transmisiones de jóvenes todos los lunes y los jueves a las 7:30 de la noche, y los domingos a la transmisión general 11 de la mañana y el martes a las 7 de la noche. Y todos los días de lunes a viernes más bien, guardias de oración a las 5:30 de la mañana. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les ministre y sea la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, y sigamos glorificando el nombre de Dios y pidamos que nos guíe a glorificar su nombre. Un fuerte abrazo. ¿Sale? Bye.